Hola, hoy día les quiero plantear una serie de dudas que tengo en torno a la forma en que se está proponiendo se regule el voto de los peruanos que radican en el extranjero. Dentro de unos días, el jueves 24, se vence el plazo para que el presidente de la República o promulgue la ley o la observe. En lo personal, yo soy de la opinión que esta norma debe ser observada, no porque considere que el voto a los extranjeros no debe ser concedido, sino porque la fórmula que se está utilizando es una fórmula que vulnera los derechos de las personas que radicamos en la ciudad de Lima y votamos en ella, así como también de alguna medida la de estos peruanos que desean ejercer sus derechos políticos. Veamos por partes de qué cosa es lo que estoy hablando y en qué me baso. En primer lugar, tengamos presente que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo desarrollado con mucha fuerza en el siglo XX, uno de los derechos más fuertes que se preserva de una manera casi absoluta es el de la ciudadanía. Se insta a través de normas, declaraciones y principios a que las personas podamos mantener nuestra ciudadanía por derecho del lugar en el que hemos nacido, de soleil o de sangre, el jus sanguinis, o cuando nos hemos naturalizado en algún país. Se considera que esto forma parte del núcleo duro de protección de los derechos fundamentales, y unido a este superderecho viene el del ejercicio de los derechos políticos. ¿Eso qué significa? Que a partir de las migraciones que vamos viviendo, los motivos económicos, a veces los expatriados y otras figuras que se van dando a través de los años, muchas personas no pueden radicar en el país a cuya nacionalidad ellos se encuentran vinculados. Y es por eso que se viene promoviendo que los estados concedan el derecho al voto a sus connacionales con presidencia del lugar del mundo en el que se encuentren radicando. Esta forma de ejercicio de los derechos políticos de elegir en la actualidad se aplica en 115 estados en el mundo. ¿Qué significa poder ejercitar desde el extranjero el ejercicio de los derechos políticos? En primer lugar, el poder postular. Cualquier persona que sea peruana, por ejemplo, puede vivir en Japón, en España o en Estados Unidos y puede inscribirse libremente en las listas congresales o de gobiernos regionales o de presidencia de la República o parlamentarios andinos, cuando se den este tipo de elecciones y siempre y cuando cumplan con los requisitos. Eso es el derecho de poder ser elegido. Y el derecho al voto se materializa cuando yo, viviendo en Australia, en Chile, en Argentina, en Canadá, puedo escoger qué funcionarios, qué congresistas, qué presidente deseo me represente. Esa es la modalidad en la cual yo ejerzo mi derecho al voto. Ambos derechos en el Perú se permiten a todas aquellas personas que radican fuera. Por una omisión en una de las reformas constitucionales y en las leyes de desarrollo constitucional, el año pasado quedó fuera la posibilidad de que los peruanos que radican en el extranjero pudiesen votar. Entonces, se ha dictado una norma, que es la que vamos a comentar. Muy bien, se dice que estas 950.000 personas que, conforme el último dato del Jurado Nacional de Elecciones, están registradas para votar en diferentes partes del mundo, pueden hacerlo para elegir presidente de la República, parlamentarios andinos y congresistas. Pero respecto de los congresistas, hasta esta elección ellos venían escogiendo dentro de las listas que planteaban las organizaciones políticas a cualesquiera de las 36 personas que estaban asignadas a la circunscripción electoral de Lima. La modificación plantea que para que estos peruanos que viven en el exterior puedan elegir a sus representantes, a Lima se le quitan 2.
pasaría a tener 34 congresistas y los peruanos en el extranjero votarían por 2 representantes para que actúen en su nombre y representación ante el Congreso de la República. Ese cortar a Lima los 2 congresistas es lo que motiva el sustento de mi observación, no solamente penal, sino también de carácter jurídico. En primer lugar, hay que tener en consideración que no hay ningún derecho de carácter absoluto, es decir, que los derechos políticos en cualquiera de sus variantes puede ser restringido. Por eso que estamos viendo cuáles son los requisitos que debes de tener, si puede o no haber una condena, etcétera, ¿no? Y respecto de la forma en la que yo participo en las elecciones, no hay un modelo uniforme. El mundo deja libre a cada estado para que regule y modele su forma de elegir a sus principales funcionarios. En ese contexto, el Perú tiene un sistema de representación en 26 circunscripciones y nuestra Constitución señala que tenemos un total de 130 congresistas. Lima tiene más o menos 8 millones de personas que votan para elegir a esos 36 representantes. Un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo es el de lo poco representados que estamos en general los ciudadanos en un Congreso tan pequeño, que no tiene en consideración las variaciones que se dan en la población. Volviendo al tema de Lima, en la última elección, la del año pasado, 2020, respecto de la anterior, había tenido un aumento del 8% en la conformación de su población votante. Y así nos quieren restar 34, nos quieren restar de 36 congresistas a 34 para asignarle 2 a los peruanos que viven en el extranjero. Expresadas las razones de la circunscripción electoral, en la variación de electores, vayamos a hablar en jurídico. Apliquemos el test de convencionalidad o de proporcionalidad cuando estamos analizando una restricción en derechos fundamentales. A los limeños nos están restringiendo en 2 el número de congresistas para darle esa opción, esa vía a los peruanos que radican en el extranjero. Primera pregunta, ¿la medida es idónea? ¿Es la única que podemos tener? Sería la segunda, y es necesario establecer la regulación de esa forma. Vayamos contestando. Desde mi punto de vista, la medida no es la idónea. ¿Por qué? Porque solamente le asignan ahora 2 espacios a los peruanos en el extranjero, cuando antes podían escoger de un menú de 36 de las diferentes organizaciones políticas y ellos, usando el voto preferencial, podían establecer el que más les pareciera iba con sus ideas o concepciones políticas. Hoy solamente podrán escoger de los menús de 2 personas que les ofrezca cada organización política. Ahora, ¿quiénes serán esos representantes? Nos saca de discusión. Lo siguiente, ¿este es el único medio por el cual los peruanos que viven en el extranjero pueden elegir? No. La respuesta es, ellos podrían seguir votando como lo han venido realizando todo este tiempo a través de los representantes de Lima, o se podría haber escogido alguna otra circunscripción electoral a la cual ellos se adheriesen, por ejemplo, a la que tenga una menor población o a la que tenga cualquier otro tipo de criterio que vaya en consonancia con las necesidades que los peruanos en el extranjero puedan tener. Y finalmente, esta es la vía exclusiva para poder canalizar sus derechos políticos. No. Lo que importa es que el Estado peruano les permita la participación en la vida política y lo están haciendo, no tienen ninguna restricción para poder postular, para ser alcalde, para ser congresista, para estar en una plancha presidencial o como ellos deseen participar dentro de la modalidad de poder postular y ser elegido o designado en un cargo. Me parece que el tema debe ser abordado con seriedad. El tema debe realmente ser pensado de una manera de fondo. Queda claro que la representación de 130 congresistas para un país como el nuestro
queda pequeña y 36 para una ciudad como Lima, que es la principal circunscripción electoral, queda absolutamente reducida si es que la pasamos a 34, donde aproximadamente 250.000 limeños tienen derecho a tener a un representante. Y claro, se podrá decir, hemos escogido de los más o menos 850.000 peruanos que hay en el extranjero a 2 representantes para que estén por ellos. Y entonces ahí son 450.000. Pero yo les voy a decir una cosa, si ustedes ven la composición de los peruanos que están en el extranjero, prioritariamente están en Estados Unidos, luego viene Europa, luego viene Asia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a tener que ir estableciendo este tipo de reglas? A mí me parece que lo importante es la participación de los peruanos en el momento de las elecciones, pero sin generar una afectación que realmente va a disminuir la calidad del momento de la elección respecto de los ciudadanos limeños. Hay otro punto que es medio complicado. Si los señores viven fuera, lo que ellos desean es mantener la vinculación con el país para poder elegir sobre las principales autoridades. Normalmente sus problemas de gestión van a ser en los lugares en los que ellos están viviendo. ¿Qué podría ser un congresista peruano que además tiene determinado tipo de capacidades y de representación que le obligarían a estar acá respecto de los otros problemas? Una mejor articulación con Cancillería. Es por eso que yo digo que esta forma no implica la mejor solución para las necesidades que ellos puedan tener o que están afrontando en el extranjero. Es por todo esto que les acabo de explicar de una manera muy reducida que yo considero que la ley de votación de peruanos en el extranjero para elegir congresistas tiene que ser regulada de mejor forma sin afectar a los ciudadanos que radicamos en la principal circunscripción del país. Esto es, sin quitarnos 2 representantes en el Parlamento, que ya bastante disminuida tenemos nuestra capacidad de hacernos sentir en ese espacio. Muchas gracias. Hasta luego.